Hoy vamos a ver más sobre la historia de los alemanes en Brasil. Es el segundo parte, ya empezábamos ayer, pues vamos a continuar. 200 años de inmigración alemana en Brasil. Era selva virgen, aquí no había nada. En busca de una vida mejor. Esto era El Dorado. Esta será mi nueva patria. Una historia de sueños y de traumas. Es una Sí, historia eso dolorosa para ya nosotros no- por las no hemos masacres visto, que ¿no? vivimos. Masacres y la historia de la gente indígena Hola, me llamo de Guilherme Brasil. Becker, soy del sur de Brasil y trabajo como periodista en Alemania, de donde partieron mis antepasados rumbo a Brasil. Me gustaría invitarlos a este viaje sobre los 200 años de inmigración Eso de para mí de verdad es como la comparación entre Latinoamérica y Alemania. En Alemania no hay ciudades gigantes. Hay una ciudad con edificios grandes que es Frankfurt. En Berlín aquí hay unos edificios grandes también, pero no tan denso. Pues esa comparación aquí de verdad no es tan falso. Obviamente sí es una ciudad gigante que eligieron en Brasil y es un pueblo pequeño en Alemania, pero para mí la vida normal de la mayoría de la gente en el país, esa comparación sí es correcta. sobre los 200 años de inmigración de Alemania a Brasil. Da Alemanha para o Brasil. Pro Brasil. Quiero hablar portugués también. Me gusta Tengo una el familia en idioma. Brasil y otra en Alemania. No hubo contacto durante casi un siglo. En 1925, siendo una niña, mi abuela Ida emigró a Brasil con sus padres adoptivos. Ahora otra vez la historia familiar que no he entendido en el último video de ayer. En 1925, siendo una niña, mi abuela Ida emigró a Brasil con sus padres adoptivos. Nunca volvió a ver a sus hermanos, ni conoció a sus descendientes. Ok, pues sí, esa es la historia. Aún no entiendo si Ida tiene padres adoptivos o si había el abuelo que tenía una abuela, pero eso no tiene sentido. Tener una abuela nueva solo porque el abuelo no quiere hacerlo solo con los niños, eso sería algo muy raro. Pues supongo que Ida, la abuela del reportero aquí, fue una niña adoptada porque la abuela de Ida murió y el abuelo no lo podría hacer. Cuando yo me fui a trabajar como periodista a Alemania, nos reencontramos. Me bajé del auto, nos miramos y pensé, sí, somos familia. Sí, lo noté inmediatamente. Pare. El reencuentro también conmovió a mi padre, que durante toda su vida fue testigo de la nostalgia que su madre sentía. El abrazo que las hermanas no se pudieron dar. Abracé a Irmgard y Gunda. Lloré mucho, pero me sentí muy feliz. Nuestra historia familiar está estrechamente vinculada a la historia de la inmigración alemana en Brasil. A las olas de migración del siglo XIX, cuando la pobreza, el hambre y la desesperanza se apoderaron de las zonas de habla alemana después de las guerras napoleónicas. Y a la migración del siglo XX, cuando después de la Primera Guerra Mundial, muchos partieron en busca de una vida mejor. La mayoría emigró por motivos económicos y mucha gente que quería seguir trabajando en la agricultura. Eso también hoy en día toda la gente a que no les gusta la inmigración aquí en Alemania dicen como no es que hay guerra y hay crisis en su país, solo lo hacen porque tienen más dinero aquí, hay más trabajo, tienen mejor trabajo aquí, esas son las razones y por eso no quiero la inmigración esa. De verdad, mucha gente de Alemania aquí dice eso, como mira, esa gente de Siria tienen teléfonos, tienen móviles, pues no son tan pobres, pues no tienen que ir a Alemania, solo quieren nuestro dinero, bla, bla, bla. Y me gusta escuchar aquí que los motivos fueron económicos de los inmigrantes alemanes.
y mucha gente que quería seguir trabajando en la agricultura tenía buenas perspectivas en Sudamérica. Los inmigrantes alemanes dejaron su impronta en el sur de Brasil y en la segunda parte de nuestro reportaje exploramos cómo lo hicieron. Ok, pues supongo ahora también vamos a ver qué es eso. Eso es increíble, qué bonito. Y palmeras con edificios del estilo Fachwerkhaus, que son muy típicos aquí en Alemania, pero esa imagen me gusta mucho. Es como lo mejor de ambos mundos. Palmeras de Brasil y los edificios de Alemania. Me gusta eso. Pero bueno, concentración, Luca, ¿qué quería decir? Sí, creo que en ese parte del reportaje vamos a hablar también sobre esa cosa que a mí suena muy interesante y como es una cosa de que tenemos que hablar, que es qué pasó con la gente indígena en la región. Cuando los alemanes vinieron y el gobierno de Brasil ha dicho, aquí tienes terreno gratis, puedes hacer tu agricultura. Obviamente en algunos casos fue todo libre y no había gente viviendo en ese terreno, pero supongo que en algunos casos también sí había gente antes y supongo que también cosas no tan buenas pasaban con ellos y sobre eso hay que hablar, en mi opinión. Blumenau es todo un símbolo de la inmigración alemana. Blumenau, ese es el pueblo de que siempre hablo cuando estoy hablando sobre pueblos alemanes en Brasil. Estuve en ese pueblo y he comido una pizza. También trabajé en una granja cerca de Joinville, que también es muy cerca de Blumenau. Pues sí, en esa región estuve como un mes o un poco más. Con más de 360.000 habitantes, es la tercera ciudad más grande del estado de Santa Catarina. Es mucho más grande que recordaba. En mi mente fue un pueblo pequeño. La mayor fiesta de octubre del mundo después de la de Múnich. Atrae a más de 600.000 visitantes cada año. Esta colonia fue fundada en plena selva en los años 1850 por el pionero farmacéutico y botánico alemán Hermann Blumenau. Interesante porque Blumenau también significa algo, es como no sé la palabra en el español, Blume es una flor y Au es como, ¿cómo se dice eso? Un lugar en el bosque en que no hay árboles, pues es como un lugar en que hay flores en el bosque, en una región pequeña en que no hay árboles. Pues pensé que el nombre puede ser que había eso en la región en Brasil, pero bueno, es un apellido del fundador. Sueli Petri lo sabe todo sobre el pasado de la ciudad, considerada uno de los centros más importantes de la inmigración alemana en Brasil. Durante mucho tiempo, aquí el alemán fue la lengua franca de los inmigrantes que vinieron más tarde, como italianos y polacos. Oh, increíble. Estuve en esa ciudad. He dormido en un hostal increíble, he visto colibrís y también he visto la ciudad, obviamente. Y eso es increíble, como ver cómo fue hace mucho tiempo, es muy diferente y también, no sé, para mí personalmente es muy interesante porque estuve en ese lugar y cuando estuve en Blumenau nunca pensaría que voy a tener un canal de YouTube y en el futuro voy a ver el pasado del Blumenau en que estuve en ese tiempo. Blumenau prosperó también gracias a la inmigración de la década de 1920. Los alemanes de esa nueva ola ya no venían buscando solo una nueva patria. Eran inmigrantes Creo con que estuve en conocimientos esa calle. tecnológicos. Eran profesionales y tenían la intención de restablecerse económicamente, porque aquí el capital era fuerte. Las empresas y los negocios tenían excedentes que querían invertir. Otra vez el edificio de Fachwerkhaus. Para nosotros fue óptimo, porque nacieron muchas industrias. Hubo un progreso enorme.
Y además vinieron arquitectos que también le dieron un nuevo aspecto Pirelli. a la Rua 15 de Noviembre, Neumáticos. nuestra calle principal. A Rua 15 de Novembro. Esa es la calle principal. Pues 100%. No me recuerdo de verdad, pero si estuve en Blumenau para 3-4 días en la ciudad, en un hostal, tiene que ser que también estuve en la calle principal. Pues yo hace 6, 7, 8 años caminaba en esa calle principal, que ahora obviamente es muy diferente. Y eso es no dice de qué año es. Qué gracioso que veo eso ahora. Quiero ver cómo es hoy, porque puede ser que me recuerdo si lo veo. Nuestra calle principal. A Rua 15 de Novembro, novo modo de edificações Antigua também na nossa Wurststraße, la principal. calle de salchicha. Hoy Blumenau es una ciudad moderna, pero las fachadas históricas tan populares en Es tan gigante. En mi mente fue muy pequeño, mucho más pequeño. Puede ser que eso fue Joinville, a que me recuerdo, en que he comido una pizza alemana, como una pizza en un restaurante alemán. Pero en Blumenau también estuve en un hostal para 3-4 días con muchos colibris. entre los turistas ocultan una realidad más oscura, un número creciente de grupos neonazis. Oh no, Y nada por recuerda favor, a las comunidades no. indígenas que vivían Siempre, cada vez que veo un video sobre un lugar increíble en que hay alemanes, siempre hay neonazis. Oh. El próximo parte va a ser difícil para mí, pero vamos a ver. aquí antes de la llegada de los inmigrantes, poblaciones que fueron exterminadas casi por completo. Falta ese registro histórico, porque ellos no han podido contar su historia. Nosotros contamos nuestra versión. Pues, ¿qué Según está lo que pasando? Había neonazis que vinieron para mudarse a Brasil, que mataron a la gente del lugar en Brasil y no hay recuerdos de eso o como no hay papeles que dicen que eso fue así. Espero que lo comprendo correctamente. O hay neonazis hoy que como grupos neonazis que se forman por raíces alemanes, no sé. Según lo que decía la prensa de la época, lo que revelan las cartas es la perspectiva de los que llegaban, pero falta su perspectiva. Así que ok. este tema es bastante delicado. Situação bastante delicada trabalhar, né, essa questão. Sí, obviamente no van a decir las cosas Así malas como que han Como en hecho. otras regiones del sur de Brasil, los primeros inmigrantes alemanes llegaron por el río. Oh, Pero la región de increíble. Blumenau, por ejemplo, ya estaba habitada por otras personas, por los pueblos indígenas. Y ahora voy a conversar con ellos. Conducimos 2 horas hacia el altiplano. Valderes Pripra, del pueblo Laclano Xokleng, nos recibe en un cruce. En esta remota región viven unos 2.000 indígenas. Eso ya en el primer parte he dicho Entrevistar que eso va a ser muy interesante. Para mí, obviamente, digo como, oh, no, porque es tan incómodo. También es algo de que tienes que hablar y es muy interesante, pero también es algo malo que pasó. Por eso estoy así, pero también creo que tienes que hablar sobre eso. Existe una gran desconfianza hacia los brasileños blancos. Y no sin razón. Los traumas asociados a la apropiación colonial de las tierras pesan mucho. La historia del pueblo Laclano es dolorosa para nosotros, por todas las masacres vividas, el proceso brutal que hubo en Santa Catarina. Cuanta más infraestructura intentaban construir los colonos europeos, mayores eran los conflictos con los pueblos indígenas. Sangrientos enfrentamientos en los que las armas de los colonos eran superiores. Además, los gobiernos imperiales de varias provincias contrataron a mercenarios, conocidos como bugreiros. Los hombres indígenas Bugreiros. eran asesinados, las mujeres y los niños esclavizados u obligados a prostituirse. 2/3 de Nunca la he población escuchado indígena de fueron todo eso. exterminados.
Según Valderes, a finales de la década de 1920 solo quedaban unos 100 indígenas en la región. De hecho, creo que porque he trabajado en una granja en esa región para 2-3 semanas. Trabajábamos en una granja ecológica, fue increíble, y el dueño, el hombre que trabajaba en la granja, que nos ha dicho qué tenemos que hacer, hablaba alemán perfectamente también, y sus abuelos fueron de Alemania. Y cuando estuvimos creo que en Joinville, y hablábamos sobre que hay mucha influencia alemana, he preguntado a él como, es muy interesante por qué es así y me interesa mucho por qué hablas alemán tan bueno y por qué tu apellido es alemán. Y él me ha dicho en ese momento como, sí, es como, lo hay mucho, pero también no es todo bueno y hay historia que es un poco raro y por eso sí hablo alemán, pero también soy más brasileño y no sé. Creo que él ha dicho como, no te quiero decir la historia completa, pero también tiene sus lados oscuros. A eso me recuerdo ahora con eso. Y supongo que él se refería a exactamente eso. Y yo nunca he escuchado de eso. Son historias que no es fácil contar. Não é fácil para a gente contar, não é fácil. Un siglo después, los indígenas siguen luchando por derechos En mi sobre opinión, la tierra contra las historias adversarios que no son muy fáciles poderosos. contar son las historias que tienes que contar más. No entienden. También con la historia de Alemania, siempre tienes que, como es difícil, es una cosa muy mala, pero tienes que recordar eso para que nunca pasa otra vez. Y mi opinión es que recientemente en Alemania la política, estamos olvidando todo eso un poco y no quiero decir que se va a repetir, pero puede ser que en los próximos 100 años vamos a hacer algo estúpido otra vez. E hoje o pessoal, eles não entendem isso. No entienden que el territorio nos pertenecía. O que eles usam? Eles dizem assim, Argumentan, ¿por qué quieren las tierras si ellos no las cultivan? ¿Por qué eles querem terras? Ellos nunca entendieron que nuestra relación con esta tierra es totalmente diferente de la suya. Ustedes quieren un pedazo de tierra en el que poder construir, cultivar Sí, algo y y no venderlo. necesitas una razón. Si vives en Yo ese no. lugar, Eu não. es tu lugar. Yo quiero tierra Nadie porque te puede quiero decir que preservarla. tienes que Porque irte. el aire que respiro depende de esa preservación. El río que corre por aquí depende de ello. Porque se eu não Si no preservar, preservo la tierra, nem você usted tampoco podrá beber agua en el futuro, ni tendrá aire puro que respirar. entendeu? Son visiones completamente diferentes de la tierra, y mi pueblo ha sufrido mucho por ello, y sigue sufriendo mucho hoy en día. Se sofre muito até hoje. Eso es interesante para mí y muchas veces con pueblos indígenas hay esa relación, ¿no? Que tienen una relación más fuerte con la tierra, con la naturaleza, que civilizaciones más modernas como en la ciudad y todo eso, ¿no? Eso es interesante, pero creo que eso no debe ser la razón porque es su tierra. En mi opinión también si hay pueblos que viven en la selva que no tienen una relación increíble con la tierra, no tienen como esa filosofía. También si ya viven en ese lugar, no necesitan una razón para vivir en ese lugar. Si vives en ese lugar, eso ya es una razón. Tá, eu entro primeiro? Tá bom. Valderes Pripra es arqueóloga y experta en historia indígena y prácticas de construcción. Es la primera mujer de la comunidad en doctorarse y lucha con determinación para que no se pierda la cultura de los Choclen, Kaingan y guaraníes que aún viven aquí. Guaraníes Durante también. mucho tiempo los gobernantes blancos les prohibieron practicar sus tradiciones e incluso Los hablar hombres su lengua. viejos blancos del gobierno, como siempre. En esta escuela los niños reciben enseñanza bilingüe en portugués y Choclen, y en esta lengua indígena cantan el himno nacional brasileño. Me gusta el himno, lo he visto en Fórmula 1 de Brasil. Es uno de los himnos que me gustan. Pero eso no es el himno nacional de Brasil, ¿no? No, sí. Então esse é o meu Mi papel hoy es incentivar y esparcir pequeñas semillas
Y hoy estoy feliz de lanzar una semilla hacia Alemania. Mais uma vez lá na Alemanha. Sin duda, Valderes. Aquí la ¿Cómo se semilla dice muchas fue gracias en la receptada. Clanó? Antalike. Antelike. Muchísimas gracias. Hay una semilla en Berlín. Probablemente no muchos en Alemania son conscientes de la responsabilidad que tuvieron los inmigrantes alemanes en el casi completo exterminio de los indígenas en el sur de Brasil. En el propio Brasil, el tema se ha silenciado durante mucho tiempo y aún hoy sigue siendo tabú en muchos contextos. Creo que estuve en ese lugar, en ese mirador. Conozco a muchos estudiantes brasileños que de verdad tienen una conciencia crítica. Esto es así en el mundo académico, en las universidades y demás. Pero la gente de la calle no tiene esa conciencia. Y si habla con ellos, verá que dicen cosas como: nosotros, los alemanes, éramos los mejores brasileños. Éramos trabajadores, hicimos el país cultivable. A veces hay Esta comentarios narrativa así de la en mis colonización alemana y videos los también. logros alemanes en Brasil sigue estando muy presente. Y por un lado, Solo es unos cierto que los comentarios, inmigrantes obviamente, la lograron mayoría muchas es cosas. diferente. Nadie puede negarlo. Pero no sirve de nada ignorar los crímenes que se cometieron en el proceso Sí. y decir que las personas que los sufrieron son solo daños colaterales. Exactamente, es como si obviamente había una introducción de tecnologías que no había antes en esa región, como lo que hemos visto aquí, como la imagen del molino de agua, se llama, creo, eso aquí. Como eso, supongo que antes de la llegada de los inmigrantes alemanes no había eso. Pero eso de verdad vale la vida de cientos y miles de personas. No. Mejor dejas la gente vivir en la selva sin eso que introducir eso, pero sí, vamos a matar también a la gente. La cosa mejor, obviamente, hubiera sido introducir cosas así y también dejar a la gente libre y vivo. Eso sería la opción mejor, pero no lo han hecho así y tienes que decir eso. Y en mi opinión no puedes decir, bueno, pero la cultura alemana y todo lo que han traído y todo fue positivo y todo bien. No, había también cosas muy negativas. Sind sozusagen als Kollateralschaden abstempelt. Visito a mi familia en Campo Bom, en Río Grande do Sul. Como para tantas familias de todo el mundo, la cocina es el centro del hogar. Mi padre, mi cuñada, mi hermano, mi mamá haciendo mayonesa y mi sobrina escondida en algún lugar. Ahí está, la pequeña. Una comida típica de domingo en casa de los Becker. Ensalada de patatas alemanas según la receta de la muy abuela alemán. y carne brasileña a la parrilla. Muy Lo mejor de brasileño. las dos culturas. Oh, qué bien. Mi abuela nunca olvidó a Alemania, el país que abandonó cuando tenía menos de 5 años. No volver a ver a sus hermanos y finalmente perder todo contacto tras la Segunda Guerra Mundial fue traumático. Fue interesante conseguir reencontrar a los parientes de mi madre. Os parentes da minha mãe. Después de morir mi padre, mi madre lloraba mucho, echaba de menos a Alemania. Mi madre fue una eterna alemana. Cuando había fútbol, decía: yo apoyo a Brasil, pero en primer lugar a Alemania. Siempre fue alemana. Voy en busca de la casa donde vivió mi abuela hasta que murió mi abuelo, en 1969. Un primo me ayuda a encontrar el camino. Eso me recuerda Mis abuelos tanto a la paternos granja trabajaron en primero que como agricultores he en trabajado. Rolante, a unos 50 fue kilómetros en una de Campo Bom. región exactamente Después así. regentaron una tienda de productos agrícolas que acabó incendiándose. La casa donde mi abuela crió a 10 hijos está ahora en ruinas.
La vida de mi abuela es en muchos aspectos típica de los colonos alemanes del sur de Brasil, que a menudo vivían aislados en sus propias estructuras sociales, sus propias escuelas, sus propias iglesias, clubes y periódicos. Con el tiempo, esto llevó a que otros brasileños los acusaran de no integrarse o incluso de formar quistes étnicos en el Estado brasileño. De Alemania llegaban políticas de alemanidad, intentos de consolidar o mantener la cultura y lengua alemana entre los migrantes. Eso reforzó la idea de que estaban aislados. Pero si se mira más de cerca, es mucho más complejo. Hubo tanta aculturación, armonización, integración y contacto como hubo asentamientos aislados y homogéneos. Me reúno con Frederick Iberoamericano, Schulze en el Instituto en Berlín, Iberoamericano de Berlín. Es experto en las sociedades alemanas del sur de Brasil y sus conflictos con el Estado brasileño. A más tardar a partir de la Primera Guerra Mundial, aumentaron las voces que percibían una amenaza alemana. Las guerras mundiales intensificaron estos debates y no solo hubo debates sobre creo la que amenaza ahora vamos a ver alemana o por los qué quistes. muchas familias ahora También no se hablan promulgaron alemán en medidas Brasil. políticas para combatirlos. Esto se debió a que Brasil declaró la guerra a Alemania en ambas guerras mundiales, por lo que también era una cuestión de seguridad interna. Al mismo tiempo se produjeron disturbios contra empresas alemanas cuando submarinos alemanes hundieron barcos brasileños. Imagínate que tu familia, como tu abuela, se muda de un país a otro, de como, no sé, de Brasil. Si vives en Brasil ahora, la gente, tu abuela se muda a Francia y tiene una vida más o menos normal, un poco difícil por toda la historia de mudarse y todo. Y cuando tú tienes como 20 años, Francia declara guerra a Brasil y tú eres en tu familia como si somos brasileños. Eso también tiene que ser muy difícil porque supongo que tú, cuando tienes 20 años, obviamente naciste en Francia en ese ejemplo y te sientes como una persona de Francia, pero toda la gente en Francia me imagino que, no sé, pueden decir como que eres de Brasil y ahora hay una guerra de los países muy difícil. La guerra agitó los ánimos y llevó a que el gobierno brasileño cerrara las instituciones de habla alemana y prohibiera la prensa en alemán. Tiene sentido eso. A finales de los años 20, numerosos inmigrantes de ascendencia alemana simpatizaban con los nacionalsocialistas. Se fundaron asociaciones locales del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán. Brasil tenía el mayor partido nazi fuera de Alemania. Los niños cantaban himnos nazis en las escuelas. El periódico Deutsche Morgen era uno de los órganos de propaganda más importantes de Hitler en la comunidad alemana. En un principio, el presidente brasileño Getúlio Vargas simpatizó con el fascismo en Europa. Pero en la antesala de la Segunda Guerra Mundial y bajo la presión estadounidense, Vargas intensificó su programa de asimilación, prohibió el Partido Nacional Socialista, cerró los clubes y escuelas alemanas y prohibió hablar alemán. También mi abuela sufrió los efectos. En el almacén colocaron a un guarda que prohibía hablar alemán. Así que para comprar, la gente se manejaba por señas. Si querían sal o harina... Eso es tan difícil para mí tener una opinión sobre eso, porque obviamente es una cosa buena prohibir el nacionalsocialismo en Brasil, pero también no todas las familias alemanas apoyaban al nacionalsocialismo y si dices a ellos no pueden hablar alemán, no pueden mostrar que son alemanes, eso también es muy raro. Si querían sal o harina, las apuntaban con el dedo porque no podían hablar alemán.
un poco ridículo. Después de la Segunda Guerra Mundial se cortó el contacto con Alemania, que había sido muy importante para las escuelas de habla alemana y para la Iglesia. Alemania Sí, en ese enviaba tiempo también recursos todo humanos y con económicos para sostener esta política Corea cultural, y todo eso se normal, interrumpió. como no Y había la cultura correos alemana en general electrónicos, quedó desacreditada por la internet. guerra perdida y por la noticia del Holocausto. También contribuyó el régimen brasileño del Estado Novo, un régimen nacionalista encabezado por Getúlio Vargas, que clausuró todo ese intercambio, asegurándose de que se crearan escuelas estatales. En mi familia ya nadie habla alemán excepto yo. La generación de mis padres no aprendió bien el idioma. Después de la guerra pasaron Interesante, décadas él hasta habla que la alemán siguiente y sus generación volvió a padres no. interesarse por la historia de su familia alemana. Supongo que él estaba en una escuela alemana o algo así. Rolante. ¿O Rolanchi? Este es el cementerio de Rolante. No, Rolante, ok. En las lápidas abundan los nombres alemanes. Aquí están enterrados los padres adoptivos de mi abuela, el señor y la señora Herzog. Y por supuesto mi abuela Ida. Mi abuela murió en 1997. En vida intentó localizar a sus hermanas en Alemania, pero lamentablemente no lo consiguió, así que nunca volvieron a verse. El año pasado, una de sus sobrinas visitó su tumba. Fue muy emocionante. Me gusta ese reportaje porque es sobre el tema de la inmigración alemana, pero también sobre su historia 2 años personal. antes, mi padre se había encontrado en Alemania por primera vez con sus primos alemanes. Un reencuentro casi 100 años más tarde con la familia biológica de mi madre. Fue muy emocionante. El abrazo que las hermanas no se dieron. Abracé a Irmgard y Gunda. Lloré mucho, pero me sentí muy feliz. Fue espectacular. Me lavó el alma. Como podrías decir, lavó alma. 100 años después de que mi abuela tuviera que dejar atrás Alemania, las 2 ramas de la familia vuelven a estar unidas. Yo soy el eslabón, el brasileño que vive en Alemania. Viajamos de nuevo a Sao Paulo para entender un capítulo muy especial de la inmigración alemana. Este es el Museo Judío de Sao Paulo. Antiguamente sí. era una sinagoga, hoy es el mayor archivo de historia judía de Brasil. Aquí llegaron inmigrantes judíos ya a principios del siglo XVI. Un gran número de inmigrantes Con razones llegó a principios del diferentes siglo de XX mudarse, huyendo de los y pogromos en Rusia y supongo Europa que del también Este. una historia de vida A muy partir de diferente en Alemania y 1933, en Brasil. Brasil, junto con Argentina y Chile, se volvieron los principales destinos para los refugiados judíos en Sudamérica. Poco después, la comunidad judía de Sao Paulo puso en ¿Qué marcha dice aquí? También hay una traducción al inglés. Alemanes, tenéis que defenderos en contra de la propaganda judía. Solo tenéis que comprar cosas de los alemanes. Ay. Pero en alemán y en inglés, ¿ok? Y eso fue en Brasil, supongo. Qué raro que es en alemán y en inglés. un programa de ayuda a los exiliados judíos. Inmediatamente comenzaron un trabajo muy lindo de acogida de niños y madres. Notaron que las mujeres a veces venían solas porque los esposos estaban en la guerra, luchando o en campos de concentración. También es muy interesante, ¿no? Que hay toda esa historia de alemanes que vinieron a Brasil por esas razones y tenían esa historia y también momentos difíciles por sus raíces. Y ahora estamos hablando sobre judíos alemanes que también son alemanes. Cuando se mudaban de Alemania a Brasil fueron alemanes, solo con una religión diferente, obviamente. Y su historia, sus razones, su historia de su vida también en Brasil es completamente diferente, solo por su religión. Es increíble, ¿no? Fundaron un hogar infantil para que esas mujeres pudieran trabajar.
además de una asociación para darles apoyo. También hicieron colectas para poder traer a otros alemanes que necesitaban abandonar el país. Eles fazem fundraising para poder trazer outros alemães que estão precisando vir. En ese periodo, 16.000 inmigrantes judíos encontraron un nuevo hogar en Brasil, contribuyendo al desarrollo económico e instalándose principalmente en Sao Paulo. El corazón económico de Brasil sigue latiendo aquí. Lo que casi nadie sabe es que Sao Paulo es la mayor ciudad industrial alemana fuera de Alemania. Las empresas alemanas más emblemáticas tienen aquí su sede latinoamericana y algunas llevan Volkswagen, en el país más ¿no? de un siglo. He visto que cuando estuve en Brasil, he visto que hay un tipo de Volkswagen T2, T1 o T2, es como un tipo de bus de la marca Volkswagen. Y es un poco diferente que el tipo de Volkswagen T1 que tenemos aquí en Alemania. Como puedes ver que está producido en otro lugar y tiene diferencias, como las luces son un poco diferentes, las dimensiones un poco diferentes, y eso no puedes comprar aquí en Alemania. Solo hay, como tiene el mismo nombre, Volkswagen T1, pero es un poco diferente en Latinoamérica, en Brasil. Y creo que eso es porque hay una fábrica de Volkswagen T1 en Brasil y otra en Alemania, y tienen sus cosas que son un poco diferentes. Aquí su sede latinoamericana y algunas llevan en el país más de un siglo. Tan solo en Sao Paulo generan unos 250.000 puestos de trabajo. Aquí estamos. Muchas empresas alemanas operan en Brasil e Brasil influyen en Wagen. su economía. Porsche, Brasil Mercedes. es un socio estratégico de Sí, se dice Mercedes, es una marca alemana, ¿ok? No lo digas de ninguna otra manera, Mercedes. 200 años luego de que los primeros alemanes emigraran a Brasil, la migración avanza ahora en el sentido contrario. Según un estudio del Ministerio de Asuntos Exteriores de Brasil, 160.000 brasileños viven en Alemania. Tayana Santos trabaja como enfermera en la unidad de nefrología del Hospital Universitario Charité de Berlín. En Alemania se necesitan urgentemente especialistas como Tayana. El gobierno alemán los recluta específicamente en Brasil, como en su día el gobierno brasileño reclutó a alemanes. Ok, pues La ahora enfermera Alemania necesita trabajadores otra vez, pues primero Brasil necesitaba trabajadores agricultores, como de agricultura, y había una reclusión, o ¿cómo se llama? Reclusión, ¿no? De trabajadores de Alemania a Brasil. Y ahora Alemania quiere otra vez trabajadores de Brasil. Me pregunto si hay una persona que ahora es de Brasil y trabaja en un hospital, por ejemplo, en Alemania, que ya en su familia tenía esa historia de agricultores que vinieron de Alemania a Brasil. Eso sería muy gracioso, como eres de una familia y vives en Alemania y primero Brasil dice, necesitamos trabajadores, por favor, puedes venir aquí. Pues la familia se muda a Brasil y después Alemania dice, necesitamos trabajadores, por favor, puedes ir aquí otra vez. La enfermera carioca lleva casi 2 años en Alemania. Tayana, ¿es más difícil trabajar aquí o en Brasil? ¿Cuáles son las diferencias? Aquí es más difícil. ¿Y por qué? Por el Lengua. idioma. El Sí. trabajo en sí, dependiendo de donde uno trabaje, en mi caso, es la unidad de terapia intensiva. Es muy similar al trabajo en Brasil, pero el idioma hace que todo sea un poco más complicado. Sí, y ella supongo que está intentando aprender el alemán, que no es un idioma fácil de aprender, pues el factor más fácil que podemos cambiar en ese caso, en mi opinión, es que los doctores tienen que hablar inglés, o si tienen que hablar en alemán, tienen que hablar muy lentamente, como muy claramente. Como la integración de gente no es solo un esfuerzo de la gente que tiene que integrarse, ¿no? También la sociedad que recibe a gente tiene que hacer la integración también. Obviamente ella tiene que aprender el alemán, que supongo que está haciendo, pero también no sé si hay como cursos para doctores, para cómo puedes hablar en una manera
fácil de entender para gente que no habla alemán. Creo que en Alemania tenemos que hacer más cosas así. ¿Y cómo se recibe en Alemania a la gente que quiere trabajar aquí? Mi novia, por ejemplo, es de España. Ahora sí vive en Alemania ya para 10 años y habla alemán casi perfectamente, pero a veces ella también lo puede sentir. No están preparados. ¿Y por qué? ¿A causa del idioma? Por el idioma, la falta de vivienda, la inmensa burocracia que se necesita para Sí, hacer cualquier burocracia cosa y la es falta de increíble aquí. receptividad. Por causa da receptividade também. Tayana trabajó anteriormente en otro... Pero no, la cosa que hacemos o que mucha gente hace en Alemania es decir como los inmigrantes no me gustan, ellos no se integran y reciben todo el dinero y tienen trabajo y cosas así. En mi opinión, eso es el problema más grande que tenemos en ese tiempo en Alemania, que la gente dice que todo es la culpa de inmigrantes, pero en realidad, en mi opinión, es la culpa más con los alemanes por la sociedad que tenemos aquí, que lo hace difícil para gente integrarse. Tayana trabajó anteriormente en otro hospital en el que fue víctima de racismo. Por eso eligió el Hospital Universitario Charité como nuevo lugar de trabajo. Como he dicho, Decidí lo hay venir a en la Charité todos lados en el precisamente mundo porque y lo aquí la tenemos gente que es más cambiar. receptiva. Sabía que este es un hospital donde trabajan colegas de todo el mundo y todos tienen mucha paciencia. Si no nos entendemos en alemán, podemos intentarlo en inglés o volver a intentarlo en alemán. O tal vez hablando un poco más despacio. Te puedes encontrar con gente difícil, pero también hay gente muy agradable. Hay gente que habla alemán que yo no comprendo como alemán, si viene del este y tiene un dialecto muy fuerte. En Río de Janeiro, Tayana Y si esa gente no habla inglés, no habla ninguna otra lengua, no conoce cómo tienes que hablar para que es fácil entender. La gente, como si tú solo hablas un idioma, es muy difícil para ti como entender la manera de hablar para extranjeros. En Río de Janeiro, Tayana llegó a trabajar en varios hospitales al mismo tiempo para poder permitirse unas vacaciones. Terminó emigrando sobre todo por motivos económicos. ¿Te sientes en casa? ¿Piensas volver a Brasil? No, No quiere volver. aquí me siento como en casa. Si preguntas otra vez en el fin de invierno, ella va a tener, como toda la gente en Alemania, como mi novia, como yo, en el fin del invierno, toda la gente tiene una falta de vitamina D porque no hay sol para meses y meses y toda la gente va a decir, sí, quiero vivir en otro lugar. Por mucho que ame Brasil, no tengo intención de volver. De país de emigrantes a país de inmigrantes. Según la Oficina Federal de Estadística, aquí 21 millones de personas tienen una historia migratoria. Sony Center, eso, Como yo. un lugar muy conocido en Berlín. Potsdamer Platz. Un pasaporte brasileño del país donde nací y un pasaporte alemán por mis antepasados. Soy brasileño y siempre lo seré. Brasil es donde nací y crecí. Este pasaporte me conecta con la sociedad alemana, sobre todo a la hora de votar. Y si algo me conecta con mis antepasados que emigraron de Alemania a Brasil, es que yo también salí a descubrir el mundo. Y el saber que el mundo es y será siempre un constante proceso migratorio. Oh, ese lugar me gusta tanto. Bueno, muy interesante todo eso. Espero que te han gustado las dos partes de ese video. Gracias por ver todo eso. Adiós. Luca no conoce data, Luca no conoce nada, Luca no conoce data, Luca no conoce nada.